a Carlos Grace, vamos a hablar de una de las promesas de campaña de Donald Trump, esta estricta política migratoria que incluso antes de asumir la presidencia de Estados Unidos ya está concretando con algunos nombramientos, Carlos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, para hablar de Tom Homan, que es el nombre del apodado zar de las fronteras que promete controlar con tolerancia cero la migración irregular en Estados Unidos. Ahora, Donald Trump lo escoge basándose en la experiencia anterior, cuando ya había dirigido este polémico plan de separación de familias en el límite con México. Tengo un mensaje para los millones de extranjeros ilegales que Joe Biden ha liberado en nuestro país. Será mejor que empiecen a hacer las maletas ya. Él es Thomas D. Homan. Durante la primera administración de Trump, este ex agente de policía asumió como director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE de Estados Unidos, uno de los organismos que estuvo en tela de juicio permanente por sus prácticas contra la migración irregular. Acaba de nombrar a Tom Homan como el zar de la frontera de su administración. Homan fue un férreo defensor de la polémica política de tolerancia cero que en 2018 condujo a la separación de miles de niños migrantes de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México. La idea era disuadir a las familias de intentar ingresar al país de manera irregular, utilizando la separación familiar como herramienta de control migratorio. Una medida que el propio Homan debió defender en el Congreso estadounidense en reiteradas ocasiones. No está bien ingresar a un país ilegalmente, que es un delito. Eso es lo que impulsa la inmigración ilegal cuando no hay consecuencias para Biden y Harris. Han probado esto, pueden llegar a la frontera, entregarse y ser liberados dentro de 24 horas. El nombramiento de Homan viene de la mano con una de las principales promesas de campaña de Trump. Vamos a comenzar la mayor deportación de inmigrantes en la historia del país, porque no tenemos opción. ¿Será posible que estas imágenes se repitan en la frontera entre Estados Unidos y México? ¿Habrá deportaciones masivas? Inmigración es muy bueno en estas operaciones a gran escala, así lo hacemos. La política de los Anchor Babies se termina y esto puede implicar dos cosas: o familias separadas, o bien que los mismos niños que son ciudadanos norteamericanos deban salir del país con sus padres indocumentados. Aquí eventualmente lo que sí podemos ver o esperar es un conflicto entre las llamadas ciudades santuarios, que son aquellas ciudades que se niegan a entregar la información y a entregar en el fondo a todos aquellos que se encuentran en situación migratoria irregular, que casi todas son ciudades gobernadas o administradas por demócratas, alcaldes demócratas, y también en algunos estados con figura del zar de control fronterizo. A diferencia de su primera etapa al frente de la protección de las fronteras, Homan ha sido enfático. Esta vez, el objetivo será deportar a familias completas, sin fragmentarlas. Bueno, y otra de las consecuencias de la elección de Trump, Carlos, tiene que ver con el combate al cambio climático. Sabemos que quienes apoyan a Trump son bastante escépticos con respecto al cambio climático y las medidas. Y de hecho, el propio Trump, en su primer gobierno, sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París. De modo que hay bastante incertidumbre sobre lo que puede pasar en estos días. Así es, con la cumbre en Azerbaiyán, la cumbre COP29, el tema central apunta a aprobar un nuevo financiamiento para favorecer a los países más vulnerables a que puedan proteger su medio ambiente, pero hay incertidumbre y además preocupación, especialmente por lo que ocurre con Donald Trump, que claramente no va a asistir a esta cumbre. Récord de altas temperaturas, incendios forestales fuera de control, muertes por golpe de calor y las peores inundaciones en casi un siglo. Esto es el puente de los Ramones. Como podéis ver, ha desaparecido. Fenómenos climáticos extremos que cada año se han vuelto más frecuentes y más intensos en distintas partes del mundo. Cuando este 2024 va camino a ser el más caluroso registrado en la historia, Azerbaiyán alberga la cumbre anual del clima COP29, en medio de críticas por ser un país que vive de la exportación de petróleo y de gas. La crisis climática es una crisis existencial. 2024 va rumbo a batir el récord del año más caluroso jamás registrado, y el año pasado las emisiones de gases invernadero llegaron a su nivel más alto. Y en este momento, un petroestado autoritario como Azerbaiyán sea anfitrión va más allá de lo absurdo. En un contexto de alerta máxima por la crisis climática y la acumulación de gases de efecto invernadero, la cumbre tendrá en el centro del debate el aumento de la ayuda financiera a los países con menos recursos para que puedan adaptarse a los distintos desafíos.
Debemos acordar un nuevo objetivo global de financiamiento climático. Al menos 2/3 de los países del mundo no pueden cortar sus emisiones rápidamente, con lo que cada país paga un precio brutal. Ningún país es inmune. Y un tema obligado es la preocupación que existe en torno a la victoria de Donald Trump, en el país que históricamente ha emitido más gases de efecto invernadero. Aún está fresco en la memoria cuando en su mandato anterior retiró a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París. Nos retiramos, pero comenzaremos a negociar y veremos si podemos hacer un acuerdo justo. Si podemos, sería genial. Si no podemos, está bien. El debate continuará por las próximas 2 semanas, hasta el fin de la cumbre el 22 de noviembre, en un año que se espera que se convierta en el primero que supere la barrera de los 1,5 grados de calentamiento, por sobre los niveles preindustriales. Estamos de regreso en Chilevisión Noticias para contarles que nacieron las trillizas, 2 de ellas siamesas, hijas de una pareja de Chillán, en un caso que ya les habíamos contado aquí en Chilevisión Noticias. Las próximas 48 horas son claves para la operación más complicada, que es separar a las siamesas unidas por el estómago y el hígado. Son lágrimas de emoción de una madre aliviada, y es que la incertidumbre y preocupación por el nacimiento de sus trillizas era mucha. A la 1 de la madrugada, con 45 minutos, nacieron las hijas de Alejandra. Esta es la primera visita que realiza a Agustina y a las siamesas Samara y Dafne. Bueno, al comienzo muy nerviosa porque no escuché el llanto de las siamesas, y ya después cuando nació Agustina la escuché llorar y fue una emoción. Claro que lo primero que hice fue ir las niñas también. Y bueno, tuvieron un percance chiquitito, pero bueno, como le digo, están en las mejores manos y gracias a Dios no ocurrió nada malo. Este equipo médico tuvo que intervenir de emergencia en la madrugada a Alejandra. Las trillizas tenían solo 30 semanas de gestación. Afortunadamente pudieron salvar a las 3, a pesar de la complicación de las siamesas, una hazaña médica. Y las 3 están en buenas condiciones, están en la UCI considerando su prematurez de 30 semanas. La mamá ha evolucionado en buenas condiciones, sin ninguna complicación durante su cesárea. Y la idea es que cuando estén en condiciones estables, poder trasladar a las pacientes al Carlos Mackenna para poder realizar sus cirugías posteriores. Alejandra y sus trillizas están internadas en el Hospital Dr. Luis Tisné. El equipo médico esperará 48 horas de estabilidad para trasladar a las siamesas unidas por el estómago y el hígado al Hospital Calvo Mackenna, donde se realizará la operación para separarlas. Así que estamos muy esperanzados de que en las próximas horas las pacientes puedan ir disminuyendo sus requerimientos de oxígeno, que se mantengan estables hemodinámicamente y lograr un traslado seguro para las 2 pacientes, las que están unidas del hígado y del intestino. ¿Y Agustina se queda acá? La tercera trilliza, la que viene solita, se queda acá. Pasó como lo más complicado, o sea, no lo más complicado, pero ya al menos la vida de mi pareja ya no está en riesgo, que es lo importante. Y ahora viene la operación de las niñitas, que son siamesas, y esa es la más compleja. Y es que ha sido un camino complicado para esta pareja oriunda de Chillán. Al enterarse de la situación médica de sus hijas, iniciaron una campaña en redes sociales para reunir dinero para costear su viaje a Santiago y los gastos médicos, recursos que ahora necesitan más que nunca. Tenemos que sí o sí salir adelante, no queda de otra. Hay que sacar fuerzas de donde no las hay en estos momentos así. Estoy tratando de eso, de seguir con mi ánimo 100% y que espero, como toda mamá, pues que salga todo un éxito. Las 48 horas siguientes serán claves en el futuro médico de las trillizas, sobre todo de las siamesas. Su equipo de doctores ya se prepara para la hazaña de separarlas sin complicaciones y sus padres piden ayuda para enfrentar los costos de las siguientes operaciones. Un caso único en nuestro país.